Continuamos con la información, actualidad, conversación y debate. Estás en Combinación Clave por la 92.9, tu nueva número 1. 9 de la mañana con 33 minutos. Sigues en Combinación Clave. Estamos en el estudio. Estamos viendo una nota. ¿Qué cosa? Citado a declarar a la Fiscalía. Sí, lo citaron a declarar. Estamos con Francisco Vidal en el estudio, con Gonzalo Blumel de Avanza Chile, con Tomás Hirsch, vicepresidente del Partido Humanista. Y vamos a caerle encima a Francisco Vidal con todas las preguntas que tenemos pendientes. Yo quiero partir por algo que está hoy día como portada principal del Mostrador. Muy bien. Para ver si Francisco sabe algo, si le pegaron un llamado telefónico o algo así. El Mostrador titula en su portada y pone una foto de Francisco Vidal, efectivamente, en un tanque, vestido de militar. Dice: General Gate, 2 puntos. Francisco Vidal en la mira de la moneda. Molestia en Palacio por distancia que tomó exministro de sus vínculos con Fuente Alba. Y señalan que en su respuesta Francisco Vidal aludió básicamente a la presidenta de la República a la hora del nombramiento de Fuente Alba, que no ha asumido su propia responsabilidad, dejando a la presidenta sola. Sí, había una respuesta que aparecía como quitándole un poquito el poto a la jeringa. Así la analiza Gonzalo Blum. Yo cuando la leí me pareció eso. Dije, ¿Y tú crees que le quitó el poto a la jeringa? Y ha hablado hasta con la Radio María, güey. Sí, efectivamente, las primeras respuestas tengo que parecieron confirmar. Yo lo leí. Se escuchó Francisco diciendo: mire, a uno le llega un nombre y uno lo aprueba y no hace mucho más. Es que yo he explicado. Medio corrido. Explíquelo. Nuestro copanelista. Mi lealtad a la presidenta Bachelet antes, ahora y después será permanente. Lo que me han preguntado mucha gente en los medios es cómo se nombra un comandante en jefe. Y yo he explicado cómo se nombra. Cuando cesa en funciones un comandante en jefe después de sus 4 años, unos poquitos meses antes, el ministro de Defensa recibe la quina, o sea, las 5 primeras antigüedades, eso establece la ley, y se los lleva a la presidenta, o el presidente, en mi caso a la presidenta. Con alguna sugerencia. Espérate. Bueno, será buzón. Entonces la presidenta, de acuerdo a la fría legislación, tiene que decidir entre el primero y el quinto. Para esa decisión, la presidenta pide opiniones, obviamente, de los 5 candidatos. Y obviamente yo doy mis opiniones. ¿Y la suya fue? Es que tenía varias opiniones sobre varios generales, entonces quisiera... No, se lo planteo de otra manera. Su primera opción era Fuente Alba, le dijo, ¿este debería ser? Yo le dije a la presidenta que, uno, me recuerdo perfecto, que los 5 estaban en condiciones. Y segundo, que había 2 generales en particular con más condiciones, por así decirlo. General Ewing, que era el jefe de Estado Mayor de la Defensa Nacional, y el general Fuente Alba. Ahora, aquí pasó una cosa que hay que vivirla para entenderla. Ningún ministro, cuando le propone nombres a la presidenta, da sus opiniones. Pero sería una falta de respeto en cualquier ámbito decirle a la presidenta nombre a este. A ver, perdón, da sus opiniones, pero no le impone. No, eso yo lo entiendo, Obvio. Pero sus opiniones la da. Dice, Obvio. Mire, ¿sabes qué? A mí me tinca esto, o sea, la opinión se da. Obvio. Obviamente no puede el ministro exigirle algo, no, pero opiniones se dan. Yo di opiniones favorables a Fuente Alba, para decirlo de alguna manera, pero también favorables a otros. Pero si tú quieres ir al menos, yo di una opinión favorable del general Fuente Alba en el conjunto de opiniones que lo más probable es que la presidenta Bachelet recogió. Porque no solamente la mía, pueden haber otras, ¿no? Tiene razón, Pancho. El ministro generalmente sugiere, pero también es cierto que se recogen múltiples opiniones de múltiples fuentes. No, ¿tú viviste la nominación del comandante jefe de la Fuerza Aérea? Muchísimas nominaciones. Y el comandante jefe de Carabinero, una vez que salió Gordon, y viviste, cuando tú viviste, el presidente Piñera, claro, la nominación del comandante jefe de la Armada. Y no había en ese momento ni un antecedente Fuente Alba vinculado con platas, con manito entusiasta. Es que ahí yo te quiero decir la verdad. Nuestras observaciones, las mías, no quiero hablar por nadie más, en materia de decretos de ascenso, no solo al comandante en jefe, sino que uno firma casi todos los decretos, de coronel para arriba, por así. Yo me preocupaba de 2 cosas, de la historia, de la carrera y de los derechos humanos. Que no estuviera mezclado ningún caso de derecho humano, mencionado. No se me pasó por la cabeza tener lo que tú me preguntas. Ahora, yo quiero hacer otra pregunta. O sea, ¿tiene plata o no tiene plata? No, el tema patrimonial, claro. Y qué ha pasado. Entre otras cosas, porque tú descansas mucho, y esta otra cosa para nuestros auditores, la declaración de patrimonio en su origen, corrígeme,
viene de la reforma del 2003. ¿La declaración de patrimonio? En su origen. Sí, la reforma del acuerdo Lagos Longueira. Lagos Longueira. Mira de dónde viene. Ya. En el 2009 se precisó más. Y todos los generales y todos los ministros, la clave de la declaración de patrimonio de intereses no es en sí mismo, sino que es la comparación. O sea, el ex ante y el ex post. O sea, lo relevante ahí es cuando tú entras a un cargo y declaras que tienes 100. Lo importante es que cuando salgas del cargo tienes 100, para decirlo fácil. Pero si ustedes me preguntan a mí, yo nunca consideré, y yo no recuerdo haber comentado con los otros ministros de defensa el tema. Sí nos preocupábamos mucho del tema de derechos humanos. Yo tengo otra pregunta, y que lo conversamos de hecho con Mauricio Weibel acá, y él ponía la cuestión, y que es que usted era parte del gobierno de Bachelet, era ministro de Defensa en ese momento cuando se nombra Fuente Alba. Sí. Termina el gobierno de Bachelet, empieza el gobierno de Sebastián Piñera, y usted integra de inmediato como consejo asesor de, Sí. puede tener otro nombre, pero consejo consejo sí. para la comandancia en jefe. Sí. Entonces, ¿no ve una relación mala, complicada, nefasta, entre haber estado en el nombramiento de Fuente Alba, entendiendo que lo nombró la presidenta, si yo digo, pero estando en el nombramiento de Fuente Alba, y después haber cruzado la puerta y entrar como al staff de Fuente Alba? No, que no es el staff. Bueno, staff de del ejército. No, yo lo encontré. ¿No hay incompatibilidad ahí? O sea, si te lo digo a mí, nada, porque además yo lo miré de otro lado, hasta el Ya. día de hoy. Perdón, todavía lo integra. Hace Ya. 7 años. Ya. A mí me pareció que la decisión de Fuente Alba de incorporar a ese organismo creado antes de él, el 2006, a civiles, me pareció políticamente importante. Que el comandante en jefe, en los temas que a él le interesan, porque así dice el decreto que lo creó, tenga distintas opiniones desde distintos puntos de vista, políticos, historiales. Eso me pareció valiosísimo. Sí. Yo le decía a Francisco Vidal, bueno, es que el otro día lo entrevisté por lo mismo, pero que estaba como cuoteado igual porque había uno... Bueno, son dos de derecha otro y dos de la nueva derecha. Está todo cuoteado, Está todo como está cuoteado todo en cuoteado en Chile. este país. Es que es bien importante eso, que esté todo tan cuoteado. Y como ya Cuoteado. hemos dicho varias veces en este programa, cuoteado entre algunos. Porque Cuoteado, y me salió siempre da como la impresión cuoteado, de... pero no, era Nunca está en la cuoteado. tercera posición. No, pero yo creo que tiene un sentido que las autoridades que pasaron por los cargos, esa experiencia institucional no se pierda. Uno ve, por ejemplo, en Cancillería, que se usa mucho esto de convocar El a los consejo ex-cancilleres. de cancilleres. Y tiene sentido, porque en el fondo, sobre todo en periodos tan cortos, la memoria institucional se va borrando en la medida que las personas van pasando. Entonces, que esa experiencia se recabe y que sea, ojalá, lo más Te quiero decir transparentemente más, posible. Está bien. algo que nadie me ha preguntado, pero que me acordé de la... Ay, tengo un bloqueo contigo. Gonzalo. Considerando que yo había sido ministro de Defensa, yo le informé al ministro Radiné, el primer Que ministro fue de el ministro de Defensa de Sebastián Piñera, el primero. E incluso más, le informé al presidente, Piñera. Se me ha olvidado decir eso. El presidente sabía por la información, pero además yo me encargué, De porque que supiera. ninguno de los otros integrantes originales había tenido un cargo tan alto como yo. Porque los integrantes originales del Consejo, los civiles, eran, bueno, Germán Chadwick, que permanece igual que yo, somos más antiguos, pero originalmente estaba Jorge Navarrete, nuestro Pirincho, ¿Pirincho? Claro. No, ya. Y un diputado, ex diputado de la UDI que estuvo toda la vida en la Comisión de Defensa, Sergio Correa de la Cerda. Esos son los civiles originales. Con el tiempo, Correa se fue, lo reemplazó Hernán Felipe Razzuri, Navarrete se fue y hoy día está Genaro Regada. Ahora, quiero decirles que ese trabajo es muy interesante. ¿Qué función cumple ese consejo? Bueno, está súper normado, pero para decirlo fácil. Suponte una opinión que el comandante jefe quiere saber la opinión de nosotros sobre el tema de la voluntariedad del servicio militar. Ya. O sobre el tema de la integración, cuánta más integración de la mujer a la carrera. O sobre nuestras opiniones sobre el panorama regional, vecinal, regional, ¿me entiendes? ¿No? Sí. Y yo creo, para mí, perdónenme la autorreferencia, pero que el comandante en jefe del ejército, tanto Fuente Alba como hoy día Oviedo, que siguió con esta... Tengo una opinión de una persona de izquierda, para mí es valioso desde el punto de vista, no personal, sino que desde el punto de vista de mi objetivo que te planteé el otro día al final del programa. Que después de que las Fuerzas Armadas de chilenas y de orden fueron el sostén de la dictadura, y identificadas la derecha con ella, porque eso es evidente,
en una república democrática en pleno es que las Fuerzas Armadas sean lo más representativas del conjunto de la sociedad. No, no te quiero quitar la pega, pero en primer lugar, si existe ese tipo de organismos, creo que deberían tener, y me parece bien que esté integrado por gente de distintos sectores políticos, pero creo que deberían tener entonces también mayor rotación. Me llama la atención, te estaba escuchando gente que viene desde aquella época y que sigue instalada ahí. No me parece. Creo que es más interesante que en cargos de ese tipo haya distinta gente, que haya distintas opiniones, que sea un poco más abierto, que sea un poco más conocido. Sí. Todo esto, yo no sé, probablemente no era algo secreto, pero tampoco era algo, pero tampoco es algo que se conozca demasiado a nivel público, tampoco algo sobre lo cual. Una cosa súper. Pero me parece más, está en la página web. Tú la viste, Beatriz, ¿no? La página del Ejército. Sí. Tú miras el organigrama del Ejército y hay varias funciones de asesor del comandante y jefe. Una de ellas es este consejo académico. A mí, no sé, tengo una opinión distinta. No me gusta mucho, sin conocer a fondo las funciones, ese modelo. Creo que... ¿Qué modelo de tener como estos? Claro, esta cosa como una suerte de representación corporativa, politizada además, donde las Fuerzas Armadas, si hay algo que hemos aprendido es que tienen que ser lo más, o totalmente despolitizadas, totalmente no deliberantes. No sé, me lo encuentro raro, digamos, lo encuentro raro, y tiene razón Tomás, y por qué no hay un humanista, y por qué no está Revolución Democrática, y por qué no está, en fin. Claro, esa es una discusión de cuoteo que realmente me parece bastante insólita. En el fundamento del decreto presidencial no está la representatividad política. Dice 10 personas que hayan tenido alguna vinculación con el sector, digamos. Claro, es que desde esa perspectiva me parece que tiene sentido, pero tú también después diste una explicación que tenía que ver con una mirada de la izquierda sin no, te digo yo. Yo creo que ni derecha ni izquierda en la Fuerza Armada. Para nada. No, te lo digo en lo personal. Sí. Que una opinión de alguien tan distinto en la historia contemporánea a la Claro, pero a mi juicio el valor de tu opinión es por haber sido ministro de Defensa, no por ser de izquierda. Oye, en todo caso, tienes razón. Yo me quiero desviar un poquito, porque aprovechando que estamos acá en la radio, o sea, yo creo que este es un aspecto de lo que estamos viendo hoy día con el tema de la Fuerza Armada, pero yo creo que el escándalo que estamos viendo es otro, no es ni siquiera este comité o todo lo que hemos visto en estas semanas a mí me parece que está llegando a un límite sobre el cual tiene que haber alguna respuesta como sociedad. O sea, tenemos unas Fuerzas Armadas que primero estuvieron involucradas masivamente en la violación de los derechos humanos y por años estuvieron en esa situación. Recuperamos la democracia, se supone que eso termina, sabemos de muchas situaciones que se mantienen con personeros, ¿no es cierto?, que fueron parte de la DINA, incluso de la CNI, que siguen al interior o que son financiados, muchas situaciones de ese tipo. Pasa el tiempo y nos vamos encontrando con un escándalo financiero después del otro, desde un cabo que se gasta la plata en un casino, que ya es casi de vergüenza ajena, hasta generales, ¿no es cierto?, que tienen patrimonios que es imposible explicar y con explicaciones que dejan peor todavía la cosa, porque con su ahorrito es más o menos parecido a lo que explicaba Pinochet para justificar sus 17 millones de dólares, sus primeros 17 millones de dólares del banco RIX. Después nunca han explicado los 100 millones de dólares asociados a SEMA que se robaron directamente en propiedades. Entonces, acá hay una situación que es muy compleja, con una Contraloría que no ha podido investigar, con fondos reservados del cobre que al final son una suerte de caja negra de la que se roban lo que quieren, sin ningún tipo de fiscalización pública. Yo creo que estamos frente a una situación que es tremendamente grave. Y estas son algunas de las aristas, con un comandante en jefe que pide pasaporte oficial para sus hijos, con una permisividad, con 4 millones de dólares gastados en trago. Pero Tomás, yo creo que aquí hay un hilo conductor de todo esto. Sí. Y el hilo conductor es que, para mí, poder civil que no es poder. Exactamente. Bueno, el poder civil aquí no está impuesto sobre el poder militar. Es que hay un tema muy de fondo. No hay ninguna capacidad. Mira el ministro de Defensa. Yo escuché atentamente lo que decía ayer. Es muy molesto, decía. ¿Qué opina de todo lo que sucede? Y el ministro Gómez ayer decía, esto es muy molesto. ¿Qué está diciendo cuando dice esto es muy molesto? ¿Es muy molesto que me saquen esta pregunta? ¿Es muy molesto que aparezca pública? Es muy rara la respuesta. Esto es muy grave. Esto requiere investigación, esto requiere que se investigue a fondo. Pero no solo eso, también que alguien asuma responsabilidades. O sea, perdón, pero hay un desfalco de 10 millones de dólares y están todos los generales, el comandante jefe del ejército como si nada. No me parece. En una repartición pública, en un ministerio,
Hay 10 millones de dólares de Falco. Bueno, el ministro tiene que irse, pero ¿así o no? ¿Por qué en las Fuerzas Armadas todos se instalan así como hay que investigar, esto es tan terrible, no le hagamos daño al ejército? Por favor, además, hay alguien que tiene que asumir una responsabilidad, ¿o no? Hay un truquito que te cambian de dólares a pesos. En muchos de los casos de escándalos que estamos viendo, o de líos en ministerios, son de 2 millones de pesos, 1 millón de pesos. A veces a un alcalde o un concejal se le sigue un sumario. Oye, la subsecretaria de la frambuesa, pues se tuvo que ir por llevar un cajón de frambuesa en el auto. Claro. Entonces, y lo comparamos con esto. Pero vamos al tema que creo que es el tema de fondo, el que ustedes plantean. Sí. Además, yo lo viví. Y te lo decía el otro día. Sí. Este es un proceso largo, que uno puede decir que es más rápido o más lento. Lo que pasa es que tenemos que ver el punto de partida. Nosotros teníamos las Fuerzas Armadas completamente vinculadas a Pinochet. Hasta el 90 formalmente y al 98 indirectamente, siendo Pinochet comandante en jefe. Yo te diría que el proceso de, más allá de la formalidad, de control real, empieza una vez que se da Pinochet. ¿Eso cuándo? ¿El 98? 98. 98. Acuérdate de todos los problemas que tuvo. Y paulatino. O sea, y paulatino, y súper... Y acuérdate bien paulatino y qué control real, pues, Francisco. Mucho después seguían habiendo personeros pagados. Déjame, porque yo le decía a la Beatriz el otro día en una entrevista en la televisión que de repente uno no dice las cosas que se hicieron o que uno o yo mismo hago. Mira, el 2009 yo tomé conciencia que mucho personal de la ex DINA había sido recontratado. Exacto. Bueno, el 2009 salieron todos. No hay ninguna portada, pero... Claro, los de la CNI, sí. Es que la CNI es distinto, porque la CNI era una destinación como quien te dice Capitán González a la CNI, Capitán Pérez al regimiento WIN. Entonces tenías que necesariamente discriminar. Yo discriminé. Mira, cuando me llegaron los 54 coroneles, candidatos para ascender a general, que ahí uno se mete como ministro, aunque todo lo firma la presidenta y uno. Yo dije, veamos la historia, veamos los derechos humanos, pero le agregué un punto más. ¿Cuál de esos 54 estuvo en la DINA, pero en unidades operativas? Ya, un criterio más. Y hasta ahí llegaron esos 14 coroneles. Entonces, ¿te fijas que es un proceso más largo? Ahora, donde sí creo que, bueno, en la ley reservada del cobre también hay mucha falta de información. El Ministerio de Defensa, con respecto a las platas de la ley reservada del cobre, se involucra en los siguientes aspectos. 1, recibe los proyectos de financiamiento por parte de las 3 instituciones. 2, los envía a un comité creado hace como 10 años de evaluación técnica de esos proyectos. Suponte que hay un informe favorable del proyecto, el ministro de Defensa firma un decreto con el ministro de Hacienda y autoriza el gasto. Cuando tú autorizas el gasto y esa autorización entra a las 3 estructuras de las instituciones. Donde está el fraude es en una de esas estructuras. Tesorería, mantenimiento, ¿estamos? ¿No? Entonces, la autoridad civil decide la política, pero no hace el cheque. ¿Te fijas? Lo que pasa es que yo creo que tiene razón Francisco en una cosa. Solo una cosa. Es una explicación, pero no es suficiente. Es que a mi juicio lo que pasa es que este es un proceso. Y la primera parte del proceso era, entre comillas, por ponerle una manera, la subordinación del poder militar al poder político. Y eso hoy día es efectivo, nadie lo discute. Hoy día no se puede autoconvocar el Consejo de Seguridad Nacional, los comandantes en jefes pueden ser removidos por el presidente de la República. Con decreto fundado. O sea, en el fondo eso, que no era una realidad hace 15 años atrás, hoy día es una realidad. Pero hay una parte que yo creo que se nos ha quedado a todos, y eso depende del poder político y de nadie más, que es en el fondo también insertarlo en esta suerte de modernización institucional que hemos, con tropezón y con dificultades, venido instalando en las instituciones políticas en los últimos años. Ahí está la ley de transparencia, ahí está la ley de lobby, ahí están todos los esfuerzos que se han hecho en esa materia y en los cuales las Fuerzas Armadas se han venido quedando atrás. La reforma a la ley reservada del cobre avanzó muchísimo con el exministro Andrea Alamán. Por favor, explícala, porque la gallina no tiene ni idea. Y eso se frenó en el 2012 en el Senado. Y hoy día... En la Comisión de Hacienda del Senado. La Comisión de Hacienda. Y eso hoy día no se ha movido nada. En 2 años. Nada. O sea, todo el 2013... porque venían elecciones y en el Senado paralizó prácticamente todo lo que estaba promoviendo el gobierno en ese momento, y 2014 y 2015 completamente perdido. Además, yo lamento mucho las declaraciones de mi amigo Rodrigo Valdés, que ayer le preguntaron y dijo que no era prioridad. Sí, lo dijo así. Es una tremenda prioridad. Con harta sensibilidad de lo que pasa. Harta sensibilidad se pasó. Perdón, déjame decirte una cosa. Solo una cosa. En periodos de estrecheces fiscales, obvio que hay que mirar eso.
¿Es eficiente el gasto que se está haciendo? ¿Es lo necesario? ¿Estamos gastando de más? ¿Estamos gastando de menos? No tenemos mucha idea. O sea, me parece, si uno mira las cifras internacionales, si uno mira los libros blancos que se han ido creando, evidentemente el gasto que tiene Chile en Fuerza Armada y en armamento está muy por sobre el promedio en América Latina. No solo promedio, creo que estamos en el nivel más alto como parte del producto. Con la contabilidad, sí, yo sé que está el tema de qué pasa con las pensiones, qué pasa con... Si tú le metes las pensiones, te salta... Pero yo insisto, hay un tema sobre el cual sigue habiendo yo no sé si es una autocensura o qué, pero el poder político se inhibe fuertemente frente al poder militar. Entonces, si bien está subordinado en la ley, en la práctica hay una suerte de inhibición que es muy fuerte. Lo hemos visto con el ministro de Defensa y lo hemos visto incluso con la misma presidenta. ¿Qué quiere que te diga? Ha habido un silencio muy grande desde el inicio de todo este caso del Milico Gate. Pero no solamente el silencio, es cosa de seguir la historia, lo mismo que han mencionado acá. Todavía no pasa nada con la ley reservada del cobre, pese a que ha habido intentos. No es tema. Pero Francisco... Es que yo quiero hacer un reconocimiento. Yo fracasé en la primera ley. Yo mandé la primera ley en el septiembre del 2009. Y no pude ponerme de acuerdo con Velasco y los diputados me dijeron... Para variar. Pero quiero reconocer, Rabinet, y particularmente a Alamán, sí, como ministro de Defensa. Lo aprobó en la Cámara de Diputados. Sí, ese claro. proyecto lo aprobó. 104 votos a favor. Sí. Y lo aprobó la Comisión de Defensa del Senado. Lo que pasa es que después se deja caer y seguramente no se le puso más atención por las cosas que pasan en los gobiernos. A nosotros lo que nos pasó... Piñera llegó todo el tema educacional y se fue. Se aprobó el 2012 en la Cámara de Diputados. Si lo que pasó fue otra cosa, es muy simple. Y esta es política pura. Cuando aterriza la presidenta Bachelet en marzo del 2013, el Senado, donde no teníamos mayoría, porque en la Cámara había una suerte de mayoría débil con los PRI, que se manejaba de alguna manera, pero en el Senado se tranca la pelota de todos los proyectos de ley del gobierno. Ahí se trancó carrera docente, ahí se trancó la Superintendencia de Educación Superior, que hoy día el gobierno la quiere crear. Y que se está tramitando en el Senado. Ahí se trancó el sistema del cambio del sistema de financiamiento de educación superior. No, porque es muy simple, porque los parlamentarios se dan cuenta que va a haber un cambio, en el eje político, y que ahora el nuevo gobierno con su nuevo programa va a imponer las reformas que quiere imponer, y con esto hasta aquí llegamos, En el fondo nos bajaron la cortina, si esa es la verdad. Bueno, pero no se ha aprobado esa. No es tema hoy día hablar de las condiciones distintas que tienen los militares respecto al resto de los chilenos, en pensiones, en salud y en justicia. Porque la justicia militar está ahí. Entonces, hubo una reforma de la justicia militar, hubo una. Pero absolutamente insuficiente. Posiblemente, pero... Esa parte a mí se me olvidó. ¿Cuál es la reforma? ¿Te acordás? ¿No? Hubo una reforma el 2010 donde en el fondo, no me acuerdo exactamente. ¿Cómo será importante la reformita? Francamente que ni nos acordamos cuál es ni de qué se trata. No, claramente la justicia militar es una justicia que favorece. Mira, los casos que entran a la justicia militar es como que entraran a un... ¿Cómo lo nombraba alguien? Yo decía Triángulo de las Bermudas. Quiero decirte que en el caso Milico Gate, de las más incisivas, lo cuenta Mauricio Bay, ¿verdad? Es la fiscal militar, la Paula Jofré. ¿De acuerdo a lo que dice el libro? Sí. Ahora, lo que le pasó a Paula Jofré también, que es una cuestión muy ridícula, que pasa así en la justicia militar, es que ya tiene rango de coronel. De mayor. De mayor. Yo ahí me pierdo un poco los rangos. Muchas gracias. De rango de mayor. Y cuando cita un rango superior, el rango superior puede esquivarlo. ¿Por qué? Porque es un rango superior. Y estamos hablando de justicia militar. Entonces, a eso nos enfrentamos. Déjame contarte una anécdota. Incluso hubo una nota del The Clinic hace un par de meses atrás, muy equivocada, a propósito del manejo de la administración de los fondos reservados, la administración financiera, que los tenía un coronel en el ejército que se manejaban de manera muy poco clara, muy poco transparente, muy oscura. Y eso, lo que se hizo durante el gobierno del presidente Piñera, fue traspasárselo al Ministerio de Hacienda para que luego lo administrase el Banco Central, como se administran todas las reservas del país, Qué buen tema. Y eso fue una decisión, a la luz de los hechos, completamente acertada. Obvio. Completamente acertada, porque esto lo manejaba una persona sin ningún control. El brigadier, lo conozco mucho. Pantoja. Jorge Pantoja. Curioso, es como el libro de Vargas Llosa. Mira. De Pantaleón. Pantaleón. Pero mira la situación de... a ver. Lo que administraba el Ministerio de Defensa era el excedente no gastado. Que es muchísima plata. Mucha plata. Entonces, cuando yo como asumí ministro, conocí al brigadier Pantoja, me llamaba gran persona. Primero llevaba como 15 años en eso. Yo pregunté, ¿y tu antecesor? Otros 15 años, de Pinochet para atrás. Ya. Segundo, como había un gran excedente,
este se depositaba mensualmente en distintos bancos. Era como una mesa de dinero, si tú quieres. Era una mesa de dinero. ¿Ah? Literalmente una mesa de dinero. Y tengo que reconocer que el entonces diputado Jorge Burgo me dijo, esto no puede ser. Y lo que hicimos es iniciar el trámite para llevárselo a Central. De hecho, yo hablé con José de Gregorio, yo ministro de Defensa de Gregorio, para traspasar la administración de estos fondos desde el Ministerio de Defensa hacia el Ministerio de Hacienda para que tuvieran el mismo tratamiento de las reservas en el exterior. Eso es un avance. Con los criterios del Banco Central, que es autónomo, que son transparentes. No me acordaba si ha sido el 2009 o el 2010. ¿Esto se hizo el 2010? Claro. Rabinel lo hizo. Y hubo una nota muy equivocada del Declinic donde se equivocaron medio, porque en el fondo lo plantearon como una suerte de ejercicio de especulación financiera. Después hay que reconocer que el Declinic nosotros les mandamos una aclaración y la publicaron por completa. Y fue una decisión muy acertada. Fue una decisión muy acertada porque si hoy día hay algo que hay poca claridad respecto a cómo se manejan los recursos y los fondos y la transparencia al interior de la Fuerza Armada. Es muy comprensible que haya una odiosidad muy grande de la gente y que se sienta muy estafada la gente. Yo te digo, con un ejército que en definitiva está metido en escándalos. Debería estar en otra cosa el ejército. ¿Cómo puede ser que esté metido en una lista de escándalos financieros? Con un sistema de justicia que estamos mencionando que es totalmente diferente. Y arcaico. Con un sistema de pensiones que los favorece pero de forma brutal, que no tiene nada que ver con lo que vive el normal de los chilenos. Sucede, mira, uno dice, aquí hay una casta privilegiada, y no me parece correcto en un Estado de Derecho que se mira con modernidad hacia el futuro, en un Estado que se dice parte de la OCDE. O sea, francamente tiene ahí un sector que vive en una suerte de isla llena de beneficios muy especiales, muy particulares. Cada uno de los temas que estamos hablando tiene, para profundizarlo, para saber bien, ¿no? En el tema de la ley reservada del cobre, el único camino posible, lo estamos hinchando desde el año 90, porque tenemos otro. Yo tengo que decir, la derecha hasta el 2009, todos los intentos anteriores, incluso menores, fueron rechazados. Fíjense que la presidenta Bachelet, siendo ministra de Defensa el 2003, envió un proyecto para eliminar los abusos de las hijas, de las viudas con la pensión. Ese proyecto fue rechazado. Y miren la paradoja, fue aprobado en el gobierno del presidente Piñera. 10 años después, 11 años después. Y en el caso del sistema de pensiones, ustedes saben que es el único del sistema de reparto, pero como los activos no alcanzan a financiar a los pasivos, el Estado se pone más o menos con 2.000 millones de dólares. Ahora, como dato, porque yo me metí en ese tema, los militares en su vida activa en el campo de la administración pública tienen como la mediana de los sueldos. De hecho, un comandante jefe, 3 millones y medio, gana menos que un seremi. La mitad que un ministro. La mitad que un ministro. Entonces, mirado desde ese ángulo, ellos miran su vida completa, la activa y la pasiva. Y se entiende que la pasiva, que efectivamente tiene el 90% de retención, 85, con 20 o 30 años, compensa, por así decirlo, la baja de la activa. ¿Me entienden el concepto? Ahora, convengamos además que hay mundos muy distintos, pero el mundo de los suboficiales es totalmente distinto al mundo de los oficiales. Así es. Y en el mundo de la oficialidad, todas las graduaciones menores no tienen ni grandes sueldos, ni situaciones extremadamente favorecidas. En el caso de algunos generales parece que le lleva además algunos recortitos. Por eso, Tomás, si el problema... Solo para decirlo, yo creo que acá el problema no hay que perderse, está fundamentalmente en la modernización institucional sobre cómo gestiona sus recursos. Esa es la parte importante. Claro. Y en cómo se subordina realmente al poder civil. Bueno, sin duda. Son las 10 de la mañana, tenemos que hacer una pausa. Vamos a cerrar este tema a la vuelta de la pausa porque hay algunas cosas pendientes. Varios preguntan y lo voy a hacer la pregunta a Vidal. Yo respondo. Si el cargo es remunerado, pero no me responda el tiempo, tenemos que ir a la pausa. Si el cargo es remunerado, si es remunerado, ¿cuánto se paga por ese cargo? Pero no me conteste ahora. La página web yo lo digo al tiro. No, después. Después, ya. Vamos a la pausa. Se mantenga en la... Y la idea también es avanzar en otros temas. 10:02. Esto es combinación clave. Twitter, Facebook, WhatsApp. Es importante decir lo que piensas y aquí tu opinión es clave. Al regreso, @LaBeaSánchez. Lee tus comentarios en Combinación Clave 92.9.